Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Yo soy Miguel Zavala Bishop y esto es ¿Qué pasa en Latinoamérica? El podcast de la transición energética, producido por el International Gas and Energy Forum desde la costa oeste de los Estados Unidos. Saludamos a nuestro coanfitrión Rafael Jaén Williamson desde Panamá. Hola Rafael. Hola amigo Miguel, hola a todos. El podcast interesante hoy nos lleva hasta la sede de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, en Quito, Ecuador. Como sabemos, OLADE es un organismo de cooperación, coordinación y asesoría técnica de carácter público intergubernamental al que se han adherido ya 27 países de América Latina y el Caribe. Nuestro invitado de hoy es Andrés Rebolledo Smitmans, secretario ejecutivo de OLADE. Andrés ocupa esta posición desde inicios de 2023 y para el periodo 2023-2025, habiendo sido electo en la reunión número 52 de ministros de Energía de América Latina y el Caribe. Andrés ejerció diversos cargos técnicos de liderazgo y responsabilidad política en ámbitos del sector energético, de las relaciones económicas internacionales y organismos multilaterales con una sólida y amplia experiencia de más de 30 años. Andrés es economista de la Universidad de Chile, ha ejercido la alta responsabilidad de ministro de Energía en su país en el periodo 2016 al 2018 y se ha desempeñado como presidente de ENAP, la Empresa Nacional de Petróleo de Chile. Ha sido también viceministro de Relaciones Económicas Internacionales, embajador en Uruguay, representante en la Asociación Latinoamericana de Integración y consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros organismos internacionales. Bueno, pues te doy la bienvenida, Andrés. Gracias por tu tiempo y por la gentileza de acompañarnos hoy en nuestro podcast. Bueno, muchas gracias, Miguel, Rafael, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es una buena oportunidad de conversar de estos temas que hoy día transitan el debate regional, mundial, particularmente las transiciones energéticas que vivimos en nuestra región, que son interesantes, profundas y muy diversas. Y a ese respecto queremos referirnos, Andrés. El proceso de transición energética es irreversible tanto a nivel global y, por qué no, en Latinoamérica y el Caribe. No somos ajenos a ello. Pero cada país o cada región está desarrollando sus propias transiciones con características muy particulares que tienen a ver con la economía, la seguridad energética o de suministro. Incluso la cultura y en la mayoría de los casos con decisiones políticas, tema que no abordaremos hoy, pero que no es menor. En estos escenarios, salvo contadas excepciones, el gas natural, afirmamos nosotros, juega un rol altamente sensible en el mix energético de la región. ¿Cómo lo describe OLADE ese rol? Lo que sucede es que América Latina y el Caribe es una región muy diversa, muy rica en recursos energéticos, a la vez muy complementaria entre nuestros países. Y eso lo digo, este último punto en particular, porque esta diversidad y complementariedad también es un espacio y un terreno fértil para avanzar en mayor grado de integración energética también en nuestra región. En ese sentido, siempre es importante referirse en plural a este fenómeno de transiciones energéticas que vive nuestra región. Y el sentido de esto tiene que ver con que a mí me parece que los países en general en nuestra región están comprometidos con el cambio, con la transformación y con el desarrollo de un sector energético más sostenible en el tiempo. Probablemente lo que cambia, si uno hace la realidad y hace la descripción de la realidad nacional de los países, tiene que ver con la intensidad de este cambio, con la trayectoria de este cambio, con el protagonismo de tecnologías diferentes en un país y otro, pero claramente todos miran, y en ese sentido, ante tu pregunta, Rafael, claramente irreversible, a veces un poco osado, pero me parece que es inevitable hacia una perspectiva de mediano y largo plazo, probablemente con trayectorias, como digo, distintas y desvíos en el camino que tienen que ver con situaciones que muchas veces, incluso desde nuestra región,
son datos que incorporamos desde afuera. Lo que ha sucedido en los últimos años, pandemia, guerra en Europa, ha puesto hoy día en urgencia la seguridad energética como un elemento que no estaba presente hace algún tiempo. Pero eso no quiere decir que la trayectoria, como digo, hacia el mediano y largo plazo es hacia la transformación y es hacia, en muchos casos, formalmente establecido alcanzar la condición de carbono neutral como país, donde en todo aquello el sector energético es absolutamente central, entendiendo no solo la generación eléctrica, sino que también el transporte y otros sectores industriales, etcétera, que son parte importantísima del consumo energético en nuestras regiones. Y en definitiva, me parece que cambiarán los plazos, cambiarán, como digo, la manera de este cambio, esta transformación, pero América Latina está comprometido con estas transiciones, con este cambio, como lo está por lo demás la mayoría del mundo también hoy día, ¿no? Haciéndose cargo de las realidades diferentes de nuestro país. Yo veo, refiriéndome a lo que dices, que obviamente estas transiciones son revisables. Europa lo está viviendo hoy día con el tema nuclear, con el carbón y obviamente otras regiones y creo Latinoamérica con el tema de los hidrocarburos y principalmente con el gas natural. O sea, Latinoamérica ocupa el penúltimo lugar en la lista de emisores de carbono a nivel global con un 3 o 4%. México y Brasil son los que tienen mayor participación, pero hay una presión importante sobre la actividad hidrocarburífera, ¿no? ¿Crees que la incidencia de esta presión va a ser importante en la actividad de exploración y producción de hidrocarburos, en la ecuación económica de los países? A ver, varias cosas en esa pregunta y comentario, Miguel. Eh, en primer lugar, diría que, y es importante siempre tenerlo como telón de fondo, nuestra región, América Latina y el Caribe, sigue siendo la región más verde del mundo. Seguimos teniendo en América Latina y el Caribe una alta tasa de penetración de energía renovable, tanto en la matriz primaria, en la total oferta de energía, como en la matriz de generación eléctrica en particular. Estamos hablando que en la matriz primaria en nuestra región el 33% es renovable versus el 14% si uno toma el mundo como tal. En generación eléctrica estamos hablando del 60% versus el 40%, ¿no? Con un protagonismo todavía importante de la hidroelectricidad, y crecientemente de las fuentes, digamos, no tradicionales, solar, eólica, que en algunos casos ya pasa a ser tradicional por la relevancia que tiene en ese sentido, ¿no? Por eso las cifras respecto a la contribución en las emisiones globales. Nuestra región, en toda su actividad económica, emite un 8% de todas las emisiones del mundo, más de lo que pesa económicamente, que pesa algo así como el 5%. Pero, a diferencia del mundo, menos de la mitad de ese 8% lo contribuye la energía, ¿no? 3,5, 4%. Y digo a diferencia del mundo porque en el caso del mundo el 70%, eso es para tener una comparativa, una métrica en que me compare, en el caso del mundo el 70%, particularmente el mundo desarrollado, el 70% de las emisiones es la energía. En nuestro país es el 50% o menos, ¿no? Por lo tanto, es un reflejo de la propia matriz de la región en ese sentido. En ese contexto, es importante siempre tener en cuenta que cuando hablamos de la carbono neutralidad, estamos hablando de una transformación del sector, no estamos hablando necesariamente de que hay energéticos que van a desaparecer del todo, sino que probablemente van a tener un protagonismo distinto, pero van a seguir estando presentes, entre ellos el gas natural. Eh, de hecho, ¿cómo se llama? En el caso del gas natural, hoy día explica el 29% de la matriz primaria. Y si uno proyecta en un escenario radical de carbono neutralidad, vamos a tener al 2050 todavía el 20% de gas natural, porque tiene que acompañar a esta transición por distintas razones que podemos hablar luego en detalle. Pero en ese contexto, frente a tu pregunta, yo diría que la respuesta en cuanto a los hidrocarburos es distinta, es diferenciada, porque hay distintos hidrocarburos que tienen distintos grados de emisión y en ese contexto el gas natural juega un rol protagónico. Digamos entonces, Andrés, gracias, que es innegable que la matriz energética, el mix energético se diversifica aceleradamente, lo que está cambiando la configuración regional.
Eh, ¿Cómo ve la ola de los escenarios de financiamiento y sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo para proyectos de fuentes hídrica, geotérmica, solar y también la eólica? A ver, todo este cambio requiere un esfuerzo de financiamiento sustantivo. Es probablemente uno de los elementos que requieren un mayor esfuerzo de nuestros países por cuanto esto significa inversiones de magnitud muy relevante en estas nuevas tecnologías, entendiendo nuevamente que se requiere instalar, desarrollar proyectos productivos, particularmente en el ámbito de generación eléctrica, muy relevantes. Nosotros tenemos un estudio nuevamente hacia el año 2050 en el escenario, tenemos una perspectiva interesante, quien quiera puede ver, todo eso está en nuestra página web, donde hay una comparación entre un escenario del 2050 business as usual, no cambiando nada, y un escenario del 2050, llamamos radical en el sentido de haciendo los esfuerzos para llegar a carbono neutralidad como región, y en consecuencia incorporando de manera importante energía renovable, por ejemplo, en esta matriz. Y eso supone un esfuerzo de financiamiento importantísimo. En esa trayectoria, tan solo de aquí al 2035, se requieren algo así para alcanzar ese esfuerzo y esa condición en el 2050, algo así como 300.000 millones de dólares. Eso es al menos un par de países o más, en términos si uno lo tomase de stock y lo comparase con el PIB, ¿no? Por tener alguna referencia. Son magnitudes importantes. Nuestra región todavía tiene brechas sociales relevantes. Por lo tanto, son recursos que compiten con otras necesidades también en nuestra región. Eh, Dado que somos una región de desarrollo intermedio todavía, donde tenemos brechas que aún debemos cubrir. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el financiamiento es muy relevante. Además, el financiamiento propiamente tal, en lo que se refiere a distintas, digamos, programas o instituciones financieras, que requieren cada vez más condiciones adicionales para poder financiar, entre otras cosas, la propia característica de sostenibilidad en estas inversiones. Por lo tanto, son esfuerzos que tienen que estar presentes, no necesariamente en este caso se conducen desde la propia política pública energética, pero sí tiene que ver con la política económica de los países y con el esfuerzo que la regulación haga en los países para generar los incentivos para esta inversión. ¿Cómo se inserta el hidrógeno y especialmente el hidrógeno verde en este escenario, Andrés? Bueno, la verdad es que hoy día en la región los países están haciendo un esfuerzo interesante en materia de nuevos energéticos, de energéticos de nueva generación, dentro de lo cual el hidrógeno verde es un combustible muy importantísimo que tiene que ver, entre otras cosas, con los avances que la propia región y los países han tenido en la penetración de energías renovables. Es decir, es este hecho, la incorporación creciente de energías renovables, lo que está habilitando la posibilidad de imaginarse una industria interesante en materia de hidrógeno verde. Es condición de alguna manera necesaria para poder imaginarse un desarrollo de este nuevo energético, por cuanto el hidrógeno verde hoy día estamos obviamente concibiéndolo con esta característica, con este atributo que es verde, en consecuencia por la posibilidad de hacer esta electrólisis con energía eléctrica limpia, ¿no? Entonces, los quienes han avanzado mucho en esto son los que tienen de alguna manera también la delantera en materia de producción de hidrógeno verde. Ahora, este hidrógeno verde requiere un mercado más allá del regional. En consecuencia, también requiere que países tengan exposición y trayectoria en los mercados globales que les permita también imaginarse una industria que trascienda la posibilidad de vender no solo en sus mercados domésticos, sino que incluso regionales. Estoy pensando en mercados europeos, asiáticos, donde va a estar probablemente la gran demanda. Para eso hay muchas cosas que tienen que seguir desarrollándose. Entre otras cosas, es la certificación del hidrógeno. ¿Qué es lo que es el hidrógeno? ¿Qué va a concebir uno u otro mercado de destino como hidrógeno verde, como tal, ¿no? Donde la región tiene que jugar un rol. Nosotros como LADE estamos tratando de impulsar una mirada colectiva regional también en ese sentido. El hidrógeno verde todavía no está en el punto de costo-eficiencia para imaginarse un desarrollo expansivo, pero lo que es claro
y eso uno lo mira en todas las regiones, que los gobiernos están haciendo su esfuerzo, están haciendo estrategias, están haciendo hojas de ruta, y las empresas están tomando posiciones también en este tipo de nuevos proyectos donde están invirtiendo y hay pilotos en muchos países, en algunos casos ya produciendo hidrógeno verde, o para otro producto como puede ser el combustible sintético sin huella. Es decir, hay hoy día un desarrollo interesante, claramente jugará un rol en este cambio y transformación del sector. Desarrollo. La palabra me trae a la siguiente pregunta y nos gustaría mucho escuchar su opinión. ¿Cómo el mix energético está incidiendo en mejorar las condiciones de desarrollo humano en Latinoamérica y el Caribe? Y me extiendo, la diversificación de las fuentes ha impulsado penetración eléctrica, mitigando desigualdad y mejorando condiciones de vida, especialmente los sectores más vulnerables. ¿O es que todavía existen humanos en nuestra región sin acceso o con acceso deficiente a la electricidad y por tanto a una mejor calidad de vida? ¿Qué planes o iniciativas OLADE tiene para promover dicho acceso a la electricidad? Bueno, tú hacías en el inicio de tu pregunta una énfasis que es fundamental, y que tiene que ver con cómo todo estos esfuerzos, todo esto que hablamos, incide finalmente en un buen desarrollo económico, entendiendo que esto es lo que aprendemos los que estudiamos economía en la clase número 1, que crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo económico, que el desarrollo incorpora sin duda todas las variables sociales que tienen que ver con el bienestar de la población y de la gente. Y por lo tanto, cómo todo este esfuerzo se reduce finalmente en un mejor desarrollo económico de nuestros países. Y en ese contexto hay muchos esfuerzos que se tienen que emprender desde los gobiernos en distintos ámbitos. La primera consideración de carácter quizás más global tiene que ver con lo ambiental. Es decir, si yo contribuyo ambientalmente a este cambio, si eso además tiene un impacto importante en los territorios donde están localizados estos proyectos de energéticos en general, eso es contribuir también al desarrollo económico. Genero condiciones diferentes que me permiten no solo el bienestar de la vida de la gente que vive en aquellos territorios, sino que desde la perspectiva, incluso como hablábamos hace un momento, de tener acceso a financiamiento, etcétera, y por lo tanto seguir creciendo en ese sentido. En segundo lugar, eh, está no solo el tema del acceso a la energía en su sentido amplio, no solo energía eléctrica, sino que en general a la energía en nuestros hogares en la región, sino que también está el precio de la misma. Es decir, muchas veces nos detenemos en esto de que tenemos una buena cobertura en América Latina en materia de acceso eléctrico, 98% en toda América Latina en general. Si uno hace suma a países distintos, hay algunos que tienen casi 100 y otros que tienen un poquito más de 50, ¿no? O sea, no otros, un par de ellos, ¿no? Es distinta también la realidad entre países, ¿no? Por lo tanto, sigue habiendo un esfuerzo importante, aunque la región ha avanzado mucho como un todo, como digo, 98% en general es importante. Estamos hablando en general de menos de 20 millones de personas, son 20 millones, pero en un contexto regional que no tienen aún acceso. Pero también está el término, como digo, el término del precio, a qué precio llega la energía eléctrica, la energía térmica, en fin, la calefacción en algunos casos, para incluso la cocina en muchos países. Y ahí entran otras áreas de las políticas públicas, entre las cuales las finanzas públicas son fundamentales, por cuanto aquí lo que hay es mucho subsidio en América Latina en general en este sector, ¿no? Que es un sector de un servicio básico importante. Y lo otro es la calidad del servicio. Es decir, tú tienes el acceso, tienes el precio y tienes la calidad del servicio. En algunos países todavía una porción importante de las horas semanales no tienen acceso, aunque tienen las redes, ¿no? Por lo tanto, también es un elemento que hay que tener en consideración, y es un esfuerzo que los países tienen que hacer en amplio sentido de la política pública, no solo energética. Nosotros como LADE hemos contribuido en varios proyectos en algunas subregiones de América Latina para avanzar en materia de acceso.
particularmente también hemos hecho esfuerzos y estudios interesantes para buscar ese precio justo en función de no solo los distintos segmentos del mercado eléctrico, sino que también de la participación del Estado y los subsidios y cómo ese subsidio viene utilizado y focalizado en ese contexto a la población. Es decir, es un área que para el OLADE sigue siendo muy prioritaria. Finalmente, Andrés, para cerrar un poco esta conversación, ¿cómo ve OLADE a la región en los horizontes 2030 a 2050, sobre todo en cuanto a la diversificación de la matriz, que ya lo has mencionado a lo largo de la conversación de hoy, pero también la modernización de las redes y sobre todo en integración energética regional? Bueno, la verdad es que yo veo y vemos, nosotros la es una región en desarrollo, en evolución y transformación en su matriz energética en general, con creciente penetración de energías renovables, sin duda, con un rol en estas nuevas fronteras de combustible, con huella o con cero huella, con menos huella, en ese caso el hidrógeno verde, pero también otros probablemente van a ser parte del portfolio y la matriz de nuestra región, no cabe ninguna duda. Probablemente uno de los desafíos centrales va a seguir siendo un segmento relevantísimo en materia energética, que es la transformación tecnológica en el sector transporte. Allí todavía hay un esfuerzo importante por hacer en materia de incorporación de transporte es más sostenible. No solo me refiero a la electromovilidad, sino que transporte que pueda utilizar biocombustibles o incluso gas natural con una huella diferente. En ese aspecto, la región todavía tiene un camino y una brecha interesante que recorrer. Yo creo que ahí la región hacia el 2030 debería lucir también diferente en ese sentido, e incorporando lo que hoy día es inevitable en materia de cambio tecnológico, como la digitalización, la inteligencia artificial, en la operación de los sistemas energéticos en general, eléctricos por cierto. Todos son elementos que probablemente van a estar presentes hacia el 2030 y hacia adelante en nuestra región. Gran trabajo el que estás realizando al frente de OLADE, Andrés. Tu toque personal, tu presencia, tu gestión, tu enfoque hacia la acción en eventos globales, energía, y tu fuerte protagonismo en el sector energético de Latinoamérica. Te felicito, te felicitamos por ese gran trabajo y te agradecemos por este valioso tiempo que nos ha brindado en esta ocasión. Muchas gracias, Rafael y Miguel. Estamos a vuestra disposición. El rol de OLADE es tratar de generar estos diálogos en la región, los distintos actores. Por cierto, que nuestra organización son los gobiernos y los ministros y ministras de energía quienes nos dan las directrices principales, pero nuestra intención es conversar con todo el ecosistema institucional energético, público, privado, academia y organizaciones no gubernamentales. Estamos disponibles siempre para esa tarea. Muchas gracias, Andrés, no solo por tu visión, sino por la valiosa información compartida. Nos encontraremos en algún momento en la sede de OLADE en Quito o en Latinoamérica, en el mundo, en alguno de los tantos eventos a los que siempre estamos yendo. Muchas Aprovecho de gracias. invitarlos del 6 al 10 de noviembre a nuestra Semana de la Energía, que se realizará este año en Montevideo, Uruguay, del 6 al 10 de noviembre. Ahí Ahí estaremos estaremos. sin duda. Y hablaremos de esto en algún momento antes de noviembre para discutir un poco la temática y la agenda de ese evento que a mí me parece fundamental. Gracias por la invitación. Ok, Gracias, amigos. Miguel. Gracias, Andrés. Muy informativo y ameno el episodio. Y me despido hasta el próximo episodio. Gracias, Rafael, y gracias a ustedes por seguirnos en su plataforma favorita de podcast y por suscribirse a nuestras redes.